Una vez más, bienvenidos al Centro de Investigación Elena de White de la División Interamericana, con sede aquí en la Universidad de Montemorelos. Nos acompaña una vez más el pastor Venancio de Dios Morales, profesor de la Escuela de Teología aquí en la universidad, y también recientemente habiendo iniciado sus estudios de doctorado en Antiguo Testamento en la Universidad de Andrews. Y dado que el pastor Venancio de Dios se ha especializado en el Antiguo Testamento y va a continuar con eso, pues me gustaría que una vez más, como ha sido en otras ocasiones, nos ayude, pastor, a entender un poquito más la función profética desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Y quisiera hacer una pregunta para que usted nos ayude a entender esto. Resulta que tenemos profetas variados en el Antiguo Testamento. De hecho, es en el Antiguo Testamento donde tenemos una gran variedad y cantidad de profetas. Pero los mensajes pueden ser diferentes. Y hoy nosotros, después de mucho tiempo, ¿cómo podemos entender esos mensajes? O sea, ¿qué elementos nosotros debemos tomar en cuenta para interpretar lo mejor que podamos el mensaje de esos profetas del Antiguo Testamento? Gracias, Pastor Andrade. Saludos una vez más. Es interesante, Pastor Andrade, que antes de que el mensaje de los profetas fuera un mensaje para la mente, hoy tenemos el texto, hacemos exégesis, analizamos verbos. Primero el mensaje fue una canción para los oídos, fue un mensaje para los oídos. Eso quiere decir que nosotros tenemos que recordar. Y quiero citar aquí un texto que dice Joel 1:3, el profeta Joel. Aproximadamente algunos lo ponen en el siglo 8, y dice aquí, capítulo 1, versículo 3. Miren lo importante del profeta Joel, tiene un mensaje que decirnos y dice: de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Ciertamente los profetas están en el siglo 8, 7, 6, 5, cuando vemos el Antiguo Testamento, pero es interesante, es una gran distancia, estamos en el 2020, menos 800 años, estamos hablando de una gran distancia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender este mensaje? Porque algunos han dicho que este mensaje fue para una cultura, fue para un pueblo, y que al parecer pues ya no aplica para nosotros. No tiene relevancia. Ya no tiene relevancia, ya es algo del pasado. Sin embargo, hay que entender que para que nosotros podamos entender los mensajes del profeta hay que ver los principios, y algo que tenemos que hacer es que, siendo que el profeta ya no vive, porque pues ya está muerto, tenemos aquí este sagrado libro que ha sido preservado por Dios. ¿Y quién va a determinar la interpretación del texto? Este trimestre de paso hemos estado estudiando cómo interpretar la Biblia, considerar los aspectos culturales. Entonces es interesante que, siendo que no tenemos al profeta hoy día con nosotros, porque ya está muerto, sí tenemos el texto. Entonces, ¿quién va a determinar el significado del texto? ¿Nosotros? ¿Nuestros prejuicios? ¿Nuestra cultura? ¿O el texto? Entonces, quien determina el significado tiene que ser el texto. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cuidadosos al estudiar el texto. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que, pues imagínense, más de 2800 años atrás, tenemos que tomar en cuenta el contexto cultural, el contexto político, social. Lo que significó para el pasado es lo que significa para nosotros hoy, pero tenemos que contextualizarlo en nuestra época. Entonces, para interpretar adecuadamente el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, porque esto es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Así es. El don profético en el Antiguo Testamento. Para interpretarlos mejor, adecuadamente, como mencionó, hay que tomar en cuenta el texto bíblico, que implica, por ejemplo, los verbos. Exacto, un análisis del texto mismo, el aspecto lingüístico. Pero también, lo que el pastor nos está mencionando es que debemos tomar en cuenta las circunstancias históricas del tiempo en el que escribió, políticas, sociales, religiosas, la problemática que inclusive ellos enfrentaban hacia adentro de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Y algo importante es que las preguntas hay que hacérselas al texto. ¿Por qué? De hecho, la exégesis, que significa extraer el significado del texto,
tú le tienes que traer, quien va a determinar el significado va a ser el texto, entonces hay que traer todas nuestras preguntas y nuestras dudas al texto de tal manera que él nos responda, porque está el principio de la Biblia se interpreta a sí mismo, y eso es importante. Para ser fieles a ese principio nosotros tenemos que analizar el texto y entonces ver todo el contexto, y entonces para cortar esa distancia entre el cielo y la tierra, pues un trabajo exegético, y por eso es importante la oración, porque si lo que es un mensaje de Dios, los profetas eran portadores de Dios, no solamente tiene que ser con la mente, la capacidad mental, necesitamos sabiduría del cielo. Entonces por eso también una de las herramientas importantes al interpretar la Biblia es la oración, para que el Espíritu Santo nos ayude a cortar esa distancia entre el tiempo pasado y entonces darle una aplicación al presente, porque lo que no hay que perder es que lo que significó para el pasado, el mensaje del profeta, también significa para nuestros días. No podemos cambiar ese significado de su contexto original y darle otra interpretación a nuestros días. Para algunas de nuestras personas que siguen esta transmisión, ¿qué podemos decirle? ¿Qué les puede ayudar? Por ejemplo, alguien, me imagino, debe estar pensando, bueno, conocer las circunstancias históricas, políticas, sociales, y yo cómo voy a saberlas, puede decir alguien, ¿no? Ajá, Está allá. sí. ¿Y yo cómo voy a saberlas? Cuando escribió el profeta Daniel o escribió el profeta fulano de tal, ¿cómo voy a saber yo esos detalles? ¿Qué podría? Bueno, ya mencionó que el texto mismo nos da mucha información. A veces tenemos que ir a otros pasajes de la misma Biblia para saber y conocer las circunstancias históricas. A veces un poco antes nos dice, nos cuenta qué era lo que estaba sucediendo. Pero también tenemos otros elementos que pueden ayudar, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros reconozcamos que la Biblia misma es la que se interpreta a sí misma. Pero tenemos otras ayudas, como podrían ser que un diccionario. La iglesia también publica los comentarios bíblicos adventistas, hay diccionarios bíblicos, hay también diccionarios de léxico donde se definen palabras, entonces eso te va ayudando. Y la historia, por eso Joel dice, se la contaréis, hay que ir a la historia y ver que también la historia nos da muchos datos y nos ayuda entonces a entender la situación política y cultural. Pues muchísimas gracias, Pastor Venancio, gracias a ustedes también que nos siguen. Sigamos entonces también en conexión en estos espacios para conocer más el mensaje que Dios ha dado a través de sus siervos los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.